Pero entonces, ¿cuál fotografía es la artística? ¿Cuál es la comercial? ¿Cuándo es cuándo? ¿Cuándo es quién? ¿Quién determina qué? Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con esto del arte, de la fotografía artística o no artística, o esta división entre fotografía artística y comercial, que desde mi punto de vista es algo que no es muy bueno. O sea, en realidad me parece que ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque muchos empezaron con, no, aquello es arte, esto es comercial. O sea, como que si es comercial es una cuestión así nomás que tenés que hacerla. Y ahí es donde me parece que muchos comprendieron que cualquier cosa podría ser fotografía y ahí vamos y qué sé yo. Pero también tengo algunas cuestiones para dirimir dentro de lo que es el mundo de lo artístico y ese tipo de cuestiones, o de la fotografía artística. Así que espero que me ayudes en este video, que participes, que me escribas ahí abajo lo que pensás, que puedas aportar para tratar de que todos esclarezcamos un poco la idea con respecto a esto del arte fotográfico, pero también, sobre todo, a ver qué podemos sacar de positivo para cada uno de nosotros, qué lectura podemos hacer de todo esto y a ver cómo nos va. Me parece que hay tres preguntas que son fundamentales para tener en cuenta al arrancar con esto. Y son estas. ¿Qué determina la diferencia entre la foto comercial y la foto artística? B. ¿Cuáles son los parámetros a tener en cuenta para decir, bueno, con tales parámetros hago fotos artísticas, con tales parámetros hago fotos comerciales? Y tercero, ¿quién decide si una foto es comercial o es artística? Y a lo largo de esta charla vamos a ver estos tres puntos, a ver cómo se relacionan entre sí. Yo creo que de alguna manera, o como primera instancia, podríamos entender que la única diferencia entre ambas fotografías es el propósito que le dio origen a la creación de la foto. ¿Está? Se dice que la fotografía comercial tiene el propósito, de parte del autor, de ganar dinero y satisfacer la necesidad de un cliente. Entonces, cuando hablamos de fotografía desde eventos sociales, o fotografía industrial, o fotografía gastronómica, o fotografía publicitaria, me parece que todo este tipo de imágenes lo que hacen es darle ese viso que conocemos como fotografía comercial. ¿Está? Así que de alguna manera podríamos pensar que la única diferencia entonces para definir entre ambas fotografías sería si el tema de la obra se le ocurrió al autor o si fue un encargo de un cliente. Porque claro, hoy en día muchos ameritan esas cuestiones. Fíjense. Esto que es el retrato de Inocencio X, una obra muy importante de Velázquez, o Las Meninas, fueron cuadros que se hicieron a pedido, fueron cuadros que se hicieron de una manera en que, bueno, le hicieron un encargo a él y él pintó eso, Velázquez. Esta que es el manto o la túnica, creo, de José, que es una recreación de una escena bíblica, fue una obra que él pintó de motus propio, o sea, no hubo ni encargo ni nada. Entonces, ¿de dónde sale esta cuestión de si es encargo, si no es encargo? ¿Quién elige la temática? La libertad, la independencia del artista de crear en base a lo que se le ocurre. Evidentemente no era el propósito original, o la mano no venía por ese lado en ese momento. Y eso arranca con los impresionistas, ¿está? Los impresionistas empiezan a desarrollar un nuevo tipo de pintura que lleva, un nuevo movimiento que lleva su tiempo imponerse, digamos, y mientras tanto, bueno, quizás algunos tuvieron penurias económicas o cosas, de ahí viene el tema de por amor al arte, esas cuestiones de la bohemia y toda esa cuestión. Ahora, yo entiendo que si bien en aquella época había un encargo, también había pinturas o obras que hacían los autores de motus propio, como prácticas o porque, bueno, querían expresarse pintando algún tipo de cuadro, alguna alegoría o bíblica o alguna cuestión de su época, como la de los borrachos también de Velázquez. Hay toda una serie de obras que vienen por ese lado, ¿no? Pero me parece que esto no es exclusivo solamente la obra de arte de lo que se le ocurre al artista, de que venga de él mismo para expresarse, sino que también tiene que ver con el encargo. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día también se siguen encargando obras de arte. Hoy en día también siguen pidiéndole a artistas que hagan algún tipo de obra conmemorativa para tal fecha, para el aniversario de tal empresa o para tal persona, o que sea decorativa para algún tipo de ambiente. O sea, ojo, ojo. Porque si bien tenemos artistas
importantes y consagrados y todo dentro de las artes plásticas, de la fotografía, de todo lo que tiene que ver con este mundo artístico visual que estamos hablando. También tenemos otros que no tanto, y esos consagrados o muy llamativos también hacen obras comerciales. Tenedlo en cuenta. Tenemos un fotógrafo como David LaChapelle, ¿está?, que ha hecho una trayectoria en el mundo del arte fotográfico, pero también hace publicidad. Y entonces, ¿esto qué es? ¿Arte o no es arte? Porque acá como Kenzo le pidió que haga algo para promocionarse, ya no es arte. ¿Pero es un artista o no es un artista? ¿O es comercial? O sea, la cosa es como media complicada en todo esto. Pero bueno, yo entiendo lo siguiente, y si vemos por este lado. En la antigüedad se comercializaba muy bien, casi lo mismo que hoy, pero pintado. Lo que hoy llamamos arte y vemos en los museos eran los retratos comerciales, los eventos sociales, cuadros en palacios, fiestas, paseos, las batallas, la asunción de reyes. La naturaleza muerta era la fotografía gastronómica de hoy. Los encargos religiosos, para mí obras publicitarias, les redituaban muy bien a los pintores de la época y lo cobraban muy bien. ¿Por qué digo obras publicitarias, los encargos religiosos? Porque tenían que ver básicamente con esta idea de venderle una historia a los feligreses, ya que muchos eran analfabetos, una historia con respecto a distintas partes de la Biblia. O sea, tenían ese propósito de vender. Los artistas de hoy en día crean sus obras y ¿acaso no pretenden que haya clientes que se las compren? ¿Eso no los hace también comerciales? ¿No están trabajando para un mercado? No, porque el artista trabaja en base a lo que siente, pero ¿trabaja en base a lo que siente o lo que el marchand le indica o el curador de su obra le indica que tiene que trabajar? O sea, si viene el curador y le dice que ha pasado y qué pasa, no, está vendiendo muy bien este tipo de obras que vos haces, no aquella. Y bueno, entonces que el artista va a sentir esto. Le sale esto de sentir. Hay una línea muy delgada, que no la es tampoco, porque todos de alguna manera desarrollamos actividades para ganar plata y está bien, no digo que esté mal. A lo que digo es que dejemos de romantizar, acabo de inventar una palabra, de hacer tan romántica esta idea del arte como lo sublime, que sí, que en cierta manera necesitaría expresar eso, pero que también tiene que ver con un aspecto comercial, de que eso se venda, de que ese artista pueda vivir de su obra, que me parece fantástico. Y me parece que tendría que ser también, digamos, la forma expresiva del autor, tendría que ser también sincera, o por lo menos tendría que engrandecer esto que llamamos la palabra arte, y no aquellas cosas que son realmente denigrantes o que son basura, que hoy se las expone como fotografía contemporánea o como arte contemporáneo. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, usos creativos del flash, cursos básicos y avanzados. Todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotográfica. Porque ahora acá bien está la cuestión. ¿Quién decide qué es artístico y qué no lo es? ¿Qué es lo importante? ¿Lo que debe aparecer en la foto o cómo debe aparecer? Antes pintaban retratos, paisajes, situaciones como victorias en batallas, asunción de reyes, fiestas. ¿Y qué es lo que hacía que eso que pintaban fuera una obra de arte? El virtuosismo, la habilidad, la capacidad de utilizar los recursos de la pintura de una manera excepcional. Eso hacía que en aquel momento lo que sea fuera una obra de arte. El pintor tenía una habilidad, el pintor que era un genio y que realmente era famoso y que hoy en día vemos sus obras y las valoramos, era aquel que tenía una calidad, una habilidad en lo que hacía, tenía una destreza tremenda. ¿Pero dónde? En el manejo de los recursos de la pintura. En las luces, en las sombras, en los colores, en los tintes, en cómo desarrollaba todo, en las proporciones, en su habilidad para la reproducción visual. O sea, ahí es donde estaba realmente el artista, en esa calidad. ¿Estamos? Entonces, una de las cosas que yo critico dentro de lo que es el arte fotográfico es utilizar la fotografía simplemente como soporte para mostrarte algo raro que se me ocurrió.
Ahí es donde yo no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué no creas en base a la luz, sombras? ¿Por qué no trabajas sobre esos volúmenes, texturas? ¿Por qué no la composición, los colores? ¿Por qué no trabajas sobre todo si creas la obra en base a todos aquellos fundamentos que nos da la fotografía, los recursos, las herramientas que nos da el lenguaje fotográfico? Porque yo mucho de lo que veo es eso. Armamos una cosa rara, qué sé yo, sí, le sacamos una foto así nomás, ¿eh? O sea, sin mucha técnica, sin muchas cosas, sino parejita, bien, pero para que se vea eso, para que se vea lo que hicimos. Pero digamos que no hay un trabajo fotográfico, wow, excelente, que uno diga, mirá qué maestría, qué técnica, qué cosa. Ese es el punto. O sea, con tal de hacer una foto donde metamos algo raro, listo. No distan mucho de fotos que pueden hacer simples aficionados, ¿tá? Así, principiantes, o un poquito más avanzados. Pero si le ponemos algo raro, muchos me dicen, bueno, Gustavo, pero eso que vos decís que le pasa algo raro, eso es lo que realmente, lo que el artista quiere expresar. Ahí viene su discurso visual, con eso es lo que él busca, esa ruptura de transmutar esa cuestión del alma que indica, y ahí empieza todo un palabrerío, toda una dialéctica, ¿viste? Que intenta hacer eso tan complejo y tan desarrollado y termina siendo una foto mediocre, que me perdonen, o una obra mediocre. Entonces, a lo que yo voy es lo siguiente. No usemos la fotografía como un soporte para mostrar cosas raras y digamos que es fotografía artística. No, es una digamos, reproducción de una cosa rara o de una obra que hiciste, pero no es fotografía artística. Eso es a lo que voy. Porque yo creo que la fotografía artística se construye en base a todo lo que tiene la iluminación para transmitir. La composición, los colores, como veníamos hablando recién, ¿está? Así que bueno, esto de alguna manera nos lleva a pensar que tiene que haber alguna otra forma. Hoy en día los fotógrafos profesionales somos artistas profesionales. Y es un término muy interesante, aplicable también a diseñadores, a arquitectos, a todos aquellos que trabajamos con la sensibilidad estética, con las emociones, la expresividad, las formas, con técnicas bien determinadas, pero lo hacemos a pedido de un tercero, del cliente. Ojo, que hoy también hay encargos de obras de arte, ¿eh? Como hablábamos hoy. Entonces, esto de que haya un cliente que pida algo no quiere decir exclusivamente que sea, eso es comercial, no. Necesitamos interpretar el pedido en base al cliente, a lo que detectamos en él, en su carácter, en su forma de pensar, en la finalidad que tiene esa imagen y cómo debe impactar en el espectador. Necesitamos utilizar todos los recursos que nos provee el lenguaje fotográfico para que a través de nuestra percepción podamos interpretar la necesidad y crear una imagen que sea la adecuada para la que fue creada. Exactamente lo mismo que hacían los clásicos en su momento. En lo que tenemos que pensar es en trabajar en esto, en la foto singular, salir de la tendencia. Ese tipo de fotografía que nos representa, ese tipo de fotografía que en cierta manera nos permite expresarnos, pero a su vez también nos expresamos a través de interpretar al cliente o a aquel que nos haya pedido. Entonces utilizamos todos los recursos que nos da la fotografía, tanto sean técnicos, tecnológicos, comunicativos, estéticos, y expresamos lo que queremos decir, transmitimos eso que tenemos para dar. Esto es lo que tenemos que tomar hoy en día y este concepto es el que tenemos que empezar a desarrollar. Artistas profesionales. Poder darle nuevamente esa jerarquía a la fotografía de que la realizan, la llevan adelante, la completan aquellos que tienen realmente una maestría, tienen habilidades, tienen conocimientos, se esfuerzan, crecen, estudian, practican, desarrollan una mirada particular, una mirada educada, ¿está? Fotográficamente hablando. ¿Para qué? Para expresarse a través de lo que interpretan, sea pedido por alguien o sea algo particular. Pero por este lado me parece que va la cuestión. Me parece que de ahí tendríamos que aprender. Porque esta división de comercial y de artística no nos conviene. No, aparte porque estamos viendo que los grandes artistas del pasado eran totalmente comerciales, cobraban muy bien, ganaban muy bien. Aquellos que realmente enganchaban a trabajar muy bien ganaban muy buena plata y tenían un muy buen pasar, muy buen vivir, digamos. ¿Está? Entonces, entendamos que la cuestión no pasa únicamente por esto de que ser artista y vivir del aire, no. Y que yo tampoco estoy en contra de que ganen plata los artistas. ¿Estamos? No estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es de que hagamos esta diferencia de lo artístico y lo comercial. No.
hacé tu fotografía a pedido de un cliente con toda la carga artística que nace de vos, con toda esa sensibilidad estética necesaria que tiene un artista, bueno, que vos la necesitas también para expresarte visualmente. Así sea a pedido. ¿Está? Entonces, ahí tu fotografía, así sea a pedido de un cliente, es una obra de arte. Tiene esa carga emocional, esa carga estética, esa sensibilidad tuya que aparece en la foto y vos lo representás. Bueno, me gustaría, como te decía, me gustaría saber tu opinión, que vos me cuentes a ver cómo ves todo esto, qué pensás de toda esta cuestión y que podamos ir de alguna manera entre todos encontrándole una forma a ver cómo desarrollamos nuestra vena artística o nuestra mirada estética en cada una de las fotografías que hacemos. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por suscribirte, por opinar, por seguir participando en todo esto y seguramente nos vamos a ver en una próxima charla entre Mate y Mate.